Hola Inma, volvemos a vernos y a estudiar el tema del Brexit, pero ya con el hecho consumado. Entonces, se me ocurre la primera pregunta. ¿Es oportuno decir que al final todos hemos perdido? Buenas tardes, Paulino, y gracias por invitarme de nuevo a compartir este momento con los amigos de la Casa de Europa. Bueno, pues tu pregunta es muy pertinente y la respuesta es afirmativa. Todos hemos perdido, ¿eh? Quien diga lo contrario, pues no dice la verdad. Se utiliza una expresión en inglés que es el win-win, ¿no? Cuando ambas partes ganan en una confrontación o en una negociación. En este caso sería lo contrario. Este es un acuerdo perdedor-perdedor. Las dos partes han perdido. Dentro de esto, lo que nos importa, de cara a la Unión Europea, ¿realmente nos vamos a resentir tanto como para preocuparnos o podemos encauzar la nueva situación oportunamente? Bueno, yo diría tres cosas. La primera es que efectivamente la Unión Europea pierde un miembro importante del club, porque el Reino Unido no cabe duda de que ha sido y es un país importante para la Unión Europea. En segundo lugar, es más importante el futuro de la Unión Europea que el Brexit. Por lo tanto, hay que mirar hacia adelante y dejar de sentir nostalgia por lo que habría ocurrido si el Reino Unido no hubiera dejado la Unión Europea. Y tercero, y a título de ejemplo, creo que el Brexit va a contribuir a que esa corriente populista antieuropea empiece a frenar un poco, porque yo creo que tanto ciudadanos como empresas van a ser conscientes de los efectos negativos que el Brexit tendrá en el Reino Unido. Da la sensación como que la Unión Europea se ha compactado más. Exacto. Una de las grandes consecuencias positivas de esta negociación, que ha durado muchos años, es que ha habido una unidad permanente entre los países de la Unión Europea. Y un ejemplo de esa unidad y de las consecuencias de esa unidad es el importante plan de recuperación económica que aprobó la Unión Europea el pasado verano y que va a empezar a ser una realidad ya a partir de este año. Se habría aprobado un plan de recuperación tan ambicioso que requería la unidad y la unanimidad de los Estados miembros, habiendo tenido al Reino Unido dentro de la Unión Europea? Es una pregunta que dejo ahí en el aire. Una pregunta muy interesante y una reflexión muy oportuna. De cara a nuestro país, a España como conjunto, ¿realmente le va a afectar como al resto de países? ¿Le va a afectar más? ¿Cómo lo ves? Bueno, esta misma semana la Comisión Europea ha presentado una propuesta de fondo que se llama Fondo para paliar el impacto del Brexit en los diferentes estados de la Unión Europea, en todos, y España no es uno de los países que más dinero van a recibir de ese fondo, porque en principio no es uno de los países más impactados por ese fondo. Hay otros países como Dinamarca, Bélgica, que son países que van a sufrir en mayor medida el impacto del Brexit. Pero no cabe duda de que habrá un impacto en los intercambios comerciales entre España y el Reino Unido. Va a haber también un impacto para los pescadores que faenan en aguas del Reino Unido, y va a haber sobre todo un impacto en lo que es la vida diaria de los ciudadanos y de las empresas, que ya se empezará a sentir en estos primeros días del Brexit, porque todo el papeleo que las empresas van a tener que sufrir ya es una realidad, los controles aduaneros, etcétera. Esto ya es una realidad, esto es un efecto del Brexit. Un efecto también negativo es que ya no va a haber un programa Erasmus para los británicos, por lo tanto ya no van a poder participar los estudiantes
estudiantes británicos o los estudiantes europeos en intercambios con el Reino Unido. Todo esto es un impacto, evidentemente, para cualquier país de la Unión Europea. Pero si tu pregunta era en términos económicos, España no es de los países que mayor impacto económico en términos de intercambios comerciales o pesca vayan a padecer, según esta propuesta que ha realizado la Comisión Europea esta misma semana. Y nuestra comunidad aparentemente sí se resiente de esta separación, ¿eh? Cantabria. Cantabria es evidentemente una comunidad muy conectada con el Reino Unido, con esas conexiones marítimas que tenemos todas las semanas con el sur de Inglaterra. Evidentemente nuestra universidad es una universidad que tenía también pues tanto proyectos de investigación como intercambios de estudiantes con el Reino Unido, y además tenemos pues todo el intercambio comercial que puede existir entre nuestras empresas. Los pescadores, también he leído hoy una noticia en el periódico que hablaba también de la reclamación que ya están poniendo encima de la mesa con respecto a determinadas cuotas que les van a afectar. Bueno, evidentemente Cantabria tendrá que evaluar cuál es el impacto del Brexit en nuestra región para reclamar, llegado el momento, al gobierno español la parte de ese fondo de ajuste del Brexit que le corresponda. Y en este mundo global de grandes bloques, ¿cómo podemos interpretar esta ruptura? ¿Como un gran bloque que se divide en dos parecidos o un gran bloque que se rompe, pero queda la Unión Europea como el gran bloque emergente? Bueno, la Unión Europea no cabe duda de que es un gran actor a nivel internacional y que hoy en día el mundo se compone de grandes bloques, como tú has dicho muy bien. Pondré el ejemplo de los acuerdos comerciales. La Unión Europea está negociando en este momento importantes acuerdos comerciales. Es previsible que se retome la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos, por ejemplo. El Reino Unido hace alarde, ¿no?, de estar negociando acuerdos comerciales, pero no dejan de ser un copia-pega de los acuerdos que ya tenía la Unión Europea con esos diferentes bloques, con esos diferentes países, y no cabe duda de que en una negociación la posición negociadora que tiene un bloque como el de la Unión Europea no es la posición negociadora que tiene un país como el Reino Unido. Creo que numéricamente está clara, ¿no?, la diferencia. Y para finalizar en el tema de la negociación del Brexit, ¿el aspecto de Gibraltar está realmente ya negociado o está pendiente de negociación? Bueno, el tema de Gibraltar es algo que se dejó para que el gobierno español, digamos, lo negociara con el Reino Unido, porque al final todo esto es un asunto histórico entre dos naciones soberanas, que eran España y el Reino Unido. En este momento yo creo que Gibraltar pone de manifiesto pues que sigue siendo espacio europeo, ¿no? Schengen se ha acabado con Gibraltar. Entonces, al final, el resultado de la negociación es que Gibraltar es un espacio un poco como Irlanda del Norte, integrado en la Unión Europea y que, por lo tanto, no va a padecer las consecuencias del Brexit. ¿Qué traducción tiene esto en términos políticos? Bueno, pues yo no me voy a pronunciar aquí. Yo tengo mi propia visión, ¿no?, y mi propia explicación de esto. Muy bien, pues se cierra un capítulo. Realmente se cierra un capítulo muy importante en el devenir histórico de la Unión Europea, y seguiremos reflexionando en relación a otros aspectos, porque esto realmente ni para ni parará. Pues muchas gracias, Inma. Gracias. Yo acabaría con una frase más positiva. Se abre un nuevo capítulo en la historia de la Unión Europea, que tiene ante sí ahora pues una recuperación económica pendiente y dependiente de un plan
tan ambicioso que ha traducido a la realidad una vieja reivindicación, que era el caminar hacia una unidad presupuestaria y fiscal a la que se oponía el Reino Unido. Y además tenemos pendiente una conferencia sobre el futuro de Europa que tendrá lugar probablemente a partir de mediados de este año, en donde ahí la Unión Europea va a decidir sobre su propio futuro. Por lo tanto, yo soy más partidaria de verlo en positivo y bueno, pues el Reino Unido tendrá que decidir en el futuro si la decisión que ha tomado es la adecuada o si decide retornar a la Unión Europea. El retorno es posible, hay que recordarlo. Pues tú misma has puesto los futuros temas de debate. Muchas gracias, Inma. Gracias a vosotros, un placer como siempre. Gracias.